Muy buenas. A continuación vamos a hacer la explicación de la actividad que se desarrolló durante el curso de gestión contractual y procesos de control. El área en la que estamos trabajando es en contratación pública y privada. Los integrantes del curso son Julián Alirio Gómez Cárdenas, quien les habla, Gloria Yamile López, Miriam Carmen Samueses, Juan Carlos Jaramillo, John Edison Cuasput. Nuestro tutor es el profesor José Pedro Zamudio Larcón. Tenemos entonces la introducción de nuestro proyecto. Básicamente se centra en el proceso de auditoría que se le debe hacer a un municipio, en este caso el municipio de Colombia, el cual debe regirse bajo unos parámetros legales a la hora de contratar y por ende para ser auditado. Los objetivos que nos hemos trazado, básicamente en este caso, es el objetivo general, realizar una auditoría del proceso de contratación de licitación pública, evaluando si su planeación, ejecución y liquidación se realizaron de forma adecuada por parte de la organización y el contratista. De igual manera nos hemos trazado unos objetivos específicos, los cuales precisamente buscan identificar las clases de auditoría que se pueden establecer en este tipo de procesos, proponer un plan de auditoría, identificar los riesgos de este tipo de proyectos y de contrataciones. Por otro lado, tenemos las generalidades de la contratación. Los aspectos generales que se deben tener en cuenta en cualquier contratación deben estar claros de que se deben seguir de acuerdo a los parámetros legales. Sabemos que en Colombia la ley 80 de 1993 era que nos rige los principios fundamentales de contratación. Con base a este y demás artículos y decretos que toman como base la ley 80 es que se establecen todos los procesos y mecanismos para la contratación. Tenemos también los principios que orientan la contratación estatal y estos principios son los que hacen la legalidad y la viabilidad de los proyectos, como son el principio de la transparencia. Como su nombre lo dice, el principio de transparencia es la actividad contractual del Estado, involucra varios conceptos, que son el de selección objetiva, es decir, que se haga de una manera transparente para que cualquier persona pueda adjudicarse a un contrato sin que sea de forma directa. Debe ser publicado y debe seguir la norma administrativa vigente. También tenemos el principio de la economía. Como su nombre lo dice, tiene que ver con la economización de los gastos y lo que se busca es que se maximice los procedimientos y que se puedan hacer los trámites lo más rápido posible, evitando desgaste administrativo y de medios y de tiempo. Tenemos también el principio de la responsabilidad. Como su nombre lo dice, el tema de responsabilidad obedece más al tema de los funcionarios y servidores públicos, quienes de alguna u otra manera están obligados a hacer cumplir los procesos y vigilar de forma correcta la ejecución de los mismos, velando y cuidando el erario público. La contratación como tal presenta algunas etapas, en este caso son 3. Está la etapa de la contratación, la precontractual, la etapa contractual y postcontractual. Hablemos de la etapa precontractual. Esta etapa, básicamente, como su nombre lo indique, va antes del contrato. Es decir, que se debe hacer antes de empezar un contrato. Y esto inicia con el estudio previo que se debe realizar por parte del contratante, en este caso la administración pública, quien debe mirar las necesidades que tiene y debe proyectar qué debe de hacer para suplir una necesidad, y ahí donde empieza el proceso precontractual hasta llegar a determinar qué se necesita para el mismo. Tenemos la etapa contractual. La etapa contractual básicamente es cuando ya se asigna el contrato a un oferente o a una persona o a una entidad, jurídica que quiso participar y que fue de manera objetiva ganadora para ejecutar el contrato. En este debe ejecutarse teniendo en cuenta todo lo que se le propuso en los estudios previos y cuáles son las características que debe cumplir. Previamente a esta ejecución debe tener presente que se tiene que entregar todos los documentos como las actas, las pólizas y demás documentos que se le obliga para los respectivos pagos. También debe estar sujeto a cualquier modificación que se pueda presentar en el tiempo mientras se ejecuta.
Tenemos otra etapa que es la etapa postcontractual, que es la etapa después del contrato. Básicamente, esta consiste en que cuando ya se ha terminado la ejecución de la obra, se debe hacer una liquidación. Y esta liquidación tiene que estar basada en el artículo 60 de la ley 80 del 93, donde se establece que debe tenerse el paz y salvo, el cual se le otorgará de acuerdo a previa revisión del supervisor o interventor del contrato, y determinar si las partes quedan contentas y acordes con lo que se realizó. Por otro lado, tenemos ya, después de que se hizo el contrato y se ha quemado las tres etapas anteriores, viene una etapa importante que es la del control de la contratación, que en este caso sería una auditoría. En Colombia existen entidades como la Contraloría y la Auditoría Nacional. La Contraloría es la que encarga de mirar el tipo de detrimentos patrimoniales que se puedan dar en la celebración de los contratos. Esta auditoría maneja unos criterios, y es esta parte básicamente de los criterios de auditoría se centran en las normas que tienen que tener en cuenta el auditor a la hora de realizar su evaluación y determinar qué se puede hacer y qué no. También tenemos dentro de auditoría el alcance. El alcance nos dice cuáles son las actividades concretas de la entidad que serán auditadas. El alcance puede definirse por áreas de trabajo, por procesos, actividades o requisitos. También tenemos en este caso un ejemplo de un plan de auditoría. El ejemplo de auditoría podríamos analizar que se puede mirar en la parte de arriba el tiempo, el proceso como tal, las variables a cotejar o evaluar. Tenemos los dictámenes, que es donde miramos si se cumple o no se cumple. Tenemos las observaciones y por último podemos mirar la existencia de multas o cláusulas penales pecuniarias. Como vemos en el cuadro, en la parte de tiempo, básicamente se establece el tiempo que se va a tomar la revisión de cada una de las etapas del contrato. Al ver la primera etapa, que es la precontractual, pues habría que definir los tiempos, y las variables a cotejar sería básicamente comparar lo que está con lo que la norma exige. Y el dictamen sería mirar si cumple medianamente o no cumple. Ya en las observaciones lo que hacemos es simplemente determinar por qué no se hizo, qué se debe de hacer o qué se debe agregar en cada uno de estos casos. Y así sucesivamente sería para cada una de las etapas del contrato. También podemos ver en este caso un ejemplo de la matriz de identificación, evaluación y calificación del riesgo. Todos los contratos obedecen en su ejecución y todos están sujetos a un riesgo. En este caso se tendrá que mirar si el riesgo es de forma jurídico, financiero, es técnico o económico. De acuerdo a estos criterios tenemos que establecer cuál es la actividad, y esta actividad determinaría si tiene un riesgo, cómo lo clasificamos, cuál sería su generador, cuál sería su causa, su efecto, probabilidad, el impacto, grado de exposición, acciones y responsables en este caso. Y cada una de estas se irá realizando y llenando de acuerdo al contrato que se esté auditando en este caso. También tenemos por otro lado el ejemplo de un plan de mejoramiento. Los planes de mejoramiento se centran básicamente en los hallazgos que se encontraron en el contrato mismo. Entonces se tiene en cuenta el hallazgo, qué es el origen de ese hallazgo, la descripción del hallazgo como tal, qué pudo haber causado ese hallazgo, cuál es la acción correctiva para el hallazgo. Esa acción correctiva tiene que haber una descripción de las actividades para realizar, cuál es la meta que se busca, fecha de iniciación, porque se debe establecer cuál es la fecha para iniciar esa acción correctiva, cuál es la fecha máxima que se tiene que tener como concreta para determinar si se cumplió o no con esta acción correctiva. Debe tenerse en cuenta quién es el responsable en este caso la administración, quién es el responsable o qué secretaría o qué personal sería el encargado de cumplirlo, el área como tal, y obviamente van las observaciones. Entonces así básicamente deben de estar los ejemplos de planes de mejoramiento. En conclusión, debemos tener presente que los principios fundamentales que rigen la contratación en Colombia
están íntimamente ligados los unos a los otros y por ningún motivo debe interpretarse de manera aislada, de tal manera que puede llevar a desvirtuar alguno de ellos. Todos sabemos que en Colombia la contratación debe cumplir unos parámetros especiales y debe estar vigilado por los diferentes entes, con la participación de las entidades y veedurías ciudadanas que ayudan a que todo se realice de forma objetiva y transparente. Muchas gracias.